bienvenido. Y con permiso, hoy nos encontramos en el monasterio de Santa María del Valle, más conocido en Zafra como el convento de Santa Clara, en el cual, desde hace poco más de un año, descansa la imagen del crucificado de la cofradía de nuestro Padre Jesús desamparado y María Santísima del Mayor Dolor. Cofradía que hace su estación de penitencia en la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo. Y para hablar de ella tenemos hoy a José Carlos Muñoz, hermano mayor, bienvenido. Bienvenido. Lourdes Sánchez, secretaria, bienvenida. Hola, buenas. Y Claudio González, fiscal de la cofradía. Bienvenido, Claudio. José Carlos, 75 años ya de la hermandad. Cuéntanos un poco cómo vais a celebrar esta efeméride en este año tan especial. Pues este año, bueno, debido a las circunstancias que tenemos con la pandemia, pues estamos un poquito más restringidos a la hora de organizar y sacar cosas a la calle para que todos los hermanos y simpatizantes de la cofradía puedan disfrutar de las actividades. La cuestión es que, bueno, como decía, que estamos limitados a nivel organizativo, no podemos dar siempre una fecha predeterminada porque es imposible, dependiendo del estado de alarma y del confinamiento, ¿no? Comenzamos presentando a principios de año un logotipo conmemorativo de este 75 años que fue ejecutado y diseñado por Juan Vázquez Pons y Diego Pinilla Montero, y seguidamente pues organizamos una misa de acción de gracias conjuntamente con la comunidad parroquial de Zafra, que ha sido hace poco también, en el mes de enero, a finales del mes de enero, y seguidamente pues hemos organizado lo que es la misa tradicional que organizamos a nuestro titular, que se ha organizado aquí en Santa Clara. Como cosa excepcional en esta Eucaristía, la ofició pues un carmelita descalzo, Pablo Rubio, que bueno, al fin y al cabo no deja de ser también una vinculación estrecha que ha tenido él con la cofradía y con el pueblo, porque no deja de ser de Zafra, ¿no? Comentaros que bueno, ya la comunidad carmelita pues dejó de existir en Zafra sobre los años 80 y seguidamente se trasladaron a Badajoz, y ya pues también de Badajoz ya se han ido y ya se encuentran por lo que es la provincia de Sevilla y de Cádiz y de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, y seguiremos con actividades. También hemos organizado una exposición conjuntamente con Diego Pinilla Montero, que es el autor de las acuarelas. La exposición la podemos visitar en el restaurante que está junto a la Plaza de los Toros. El restaurante se llama El Rincón Rociero, perdón. Y podemos pues ver una selección de momentos de la cofradía y detalles del Cristo, ¿no? La persona que hace las acuarelas es licenciado en Bellas Artes, con especialidad en restauración y conservación de bienes culturales. Y bueno, ha sido una iniciativa bastante bonita y este artista pues ha mostrado pues, bueno, un gran interés y mucho entusiasmo en la organización de la misma. Deciros que parte de los fondos que se adquieran con la venta de estas obras pues irán destinados a la bolsa de caridad de la cofradía. En este aspecto pues habría que darle gracias a Diego por su implicación y por su compromiso con la hermandad, ¿no? Y seguidamente, bueno, seguiremos organizando más cositas. Sacaremos un libro de historia de la cofradía. No es un libro de Semana Santa, sino un libro de historia, por eso no se va a sacar en Semana Santa. Se sacará un poco más tarde y se ha remasterizado el DVD y se ha pasado a otro formato de la última salida procesional de Santa Marina en 1993, para que las personas, quien lo quiera adquirir, lo pueda comprar, y los fondos tanto del libro como del CD pues irán destinados también a la bolsa de caridad. Y seguidamente pues tendremos una exposición. Lo que pasa, la iremos desvelando poco a poco, como dependemos muchas veces de la fecha y de todo lo que concierne a esto del COVID. No estamos diciendo fecha y se irá programando, iremos avisando con tiempo, ¿no? Será una exposición aquí en Santa Clara, y el motivo, pues bueno, esperamos que os guste porque os sorprenderá también, ¿no? De parte del patrimonio de la cofradía. Y poco a poco pues iremos haciendo cosillas y las iremos desvelando. Un logotipo del 75 aniversario que la verdad es que está muy bien ideado.
Sí, no deja de ser una idea moderna, una idea sencilla y una idea humilde, tal y como es la cofradía. La ha hecho pues un especialista en maquetación y en diseño, y asesorado por profesores de la universidad. Entonces, lógicamente, no podía salir otra cosa que es lo que hemos presentado, ¿no? Un logotipo, nada más que viendo al Cristo, pues por la parte trasera, los brazos significando tanto el 5 como el 7, y bueno, con los colores propios de la cofradía, y la A al final como A de aniversario, y el periodo que comprende estos 75 años de vida de la cofradía. Lourdes, háblanos un poquito del número de hermanos que tenéis y cuántos salen en la cofradía en el día de su procesión. Bueno, pues ahora mismo el número de hermanos que tenemos es de un número muy redondo, 450 hermanos. Todos los años va aumentando en poquito, porque otros se dan de baja, es decir, tenemos ahí una media en que subimos y bajamos entre 7 y 8, depende mucho de años. Es verdad que estos últimos años, tanto el 2020 como ahora el 2021, son pocos los hermanos que se están dando de alta, pues porque parece que como no hay salida procesional, pues están un poco más parados. Y las bajas, bueno, por desgracia, sobre todo son principalmente por hermanos que fallecen. Pero también es curioso como muchas de las altas son gente muy joven, pero porque sus padres o abuelos han sido hermanos, ya han fallecido, se han dado de baja, y sus herederos quieren continuar con la pertenencia a la cofradía. Además de tradición y además de devoción, también hay tradición. Sí. Creo que es algo también que nos caracteriza, que somos una hermandad bastante tradicional en familias, ¿no? Tenemos familias completas y cómo van pasando de un momento a otro, ¿no? Son curiosidades que te van contando los hermanos al día a día. Las últimas fechas de hermanos que han procesionado estamos en torno a unos años 156, 160, depende mucho por las circunstancias climatológicas sobre todo. Porque muchas veces hay gente que va, coge el último año 2019 que sacamos lo que es la papeleta de sitio, muchísima gente fue, la cogió, pero 11:30 de la noche estaba cayendo muchísima agua y luego no se presentaron, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso van surgiendo y van bajando el número de hermanos, pero principalmente eso, estamos en torno a 156, 160 los que procesionan cada año. Claudio, por experiencia, cuéntanos un poquito la historia de la cofradía. Bueno, la cofradía tiene su origen en la inquietud de un grupo de jóvenes que allá por el año 1946, anecdóticamente, vamos a decir, estaban reunidos en el entierro del padre de unos amigos y empezaron a hablar sobre la ausencia en los desfiles procesionales de Zafra de un crucificado. Entonces, con el ímpetu que tiene la juventud, pues dijeron, pues vamos a poner remedio nosotros a esto, y decidieron fundar una cofradía con un crucificado que procesionara en la Semana Santa de Zafra. Entre ellos estaba uno que era un poco mayor que los demás, Manuel de Mendoza, y sugirió que había una imagen idónea para tal fin. Era el Cristo de los Desamparados, que se veneraba en la iglesia de Santa Marina, que estaba entonces regentada por los carmelitas descalzos. Se fueron a la iglesia, preguntaron por los padres carmelitas, por el padre David de la Virgen del Carmen, que era el superior, le manifestaron, les pusieron su idea, y este les dijo que tenían todo su apoyo. En esa fecha había un grupo de frailes jóvenes con ganas de hacer cosas por Zafra, según cuenta Cayetano Soto en su testimonio que tengo yo escrito y después en las conversaciones que hemos tenido, que les prestaron todo su apoyo. En principio, la idea era fundar la cofradía en Santa Marina, pero claro, el padre superior les dijo que tenían que hablar con el párroco para exponerle todas las cuestiones de orden, digamos, legal y demás. Y cuando se lo presentaron al párroco, que también le gustó muchísimo la idea, este le dijo que sí, que le parecía estupendo y que los apoyaba y todo, pero que había de erigirse en la iglesia parroquial. Y entonces ahí, ante ese conflicto, se lo fueron a decir de nuevo al padre David. El padre David le dijo que, bueno, que tenía que respetar los derechos parroquiales, pero que pues, se podía elegir allí. Entonces, como vieron que la cosa podía presentar dificultades, y esto eran las proximidades de la Semana Santa del 46, pues ni cortos ni perezosos,
nombraron una comisión formada por Cayetano Soto y Manolo Mendoza, que sería el primer hermano mayor, y se fueron a Badajoz a hablar con el obispo. Ellos ya llevaban algo, digamos, preparado porque en el obispado de Badajoz estaba de vicario general de la diócesis don Daniel Gómez Ordóñez, que aparte de ser amigo de las familias de los dos jóvenes que iban, pues había sido un párroco de Zafra durante muchos años, que además tiene mucho que ver con la estructura de la Semana Santa actual de Zafra, porque él fundó y refundó varias cofradías, y en la nuestra también tuvo mucho que ver, porque estos jóvenes, al llegar al obispado, pues se dirigieron a don Daniel, y don Daniel les dijo que querían, dijo, pues queremos hablar con el obispo. Evidentemente, para hablar con el obispo, en aquellos momentos, no sé si ahora igual, se necesitaba una petición previa, una audiencia, tal. Y claro, aquello era imposible en ese momento que ellos llegaron allí, querían hablar con el obispo. Entonces don Daniel les dijo que no se preocuparan, que iba a intentar a ver si los podía recibir. Me contaba Cayetano que los colaron por la cocina para no tener que pasar por delante de la gente que estaba esperando. Y bueno, los recibió el obispo, los presentó don Daniel, unos chicos jóvenes de Zafra que tenían mucha ilusión, que eran de unas familias conocidas por él, en fin, un poco avalando la propuesta que iban a hacer. Entonces el obispo los escuchó, les gustó mucho la propuesta y le dijo a don Daniel que en cuanto que se fueran los jóvenes, que preparara un escrito para mandárselo para que pudieran hacer la fundación de la cofradía. Eso fue por la mañana, estuvieron allí por Badajoz haciendo algunas cosas, y por la tarde, al regresar en el autobús, que estaba la estación de autobuses cerca del obispado, pues por lo visto cuando iban a hacer esto, me lo cuenta Cayetano con la viveza que tiene una narración oral, ¿no? Y que cuando estaban llegando al autobús ya para montarse, don Daniel empezó, Manolo, Cayetano, corriendo, y le presentó la autorización del obispo para que fundaran eso. Hay que tener en cuenta que no quedaba ni un mes para la Semana Santa. Entonces estos jóvenes, pues ya con aquello, el respaldo del obispo, no tenían ningún problema, y empezaron a preparar todo para salir esa misma Semana Santa, que era el 19 de abril, el día del Viernes Santo, o sea que estaban entre el veintitantos de marzo y esa fecha estaban escasísimos. No tenían nada prácticamente, tenían la imagen que les iban a dejar para salir y ya está. Entonces fueron a hablar con los padres cordimarianos del Rosario, le prestaron las andas del Cristo del Rosario, de las demás cofradías les prestaron algunas túnicas blancas y los escudos de estas cofradías los taparon ellos con unos que hicieron y una cruz roja que pusieron en el centro. Y así fue el primer desfile procesional que hicieron la recién fundada cofradía, que a partir de ese momento ya van, una vez que se supera la Semana Santa, empiezan a ir dándole forma a las reglas, que les ayuda el padre Lucas, que era un joven fraile que estaba en Santa Marina y que tenía mucho interés, y ellos tenían en Sevilla una cofradía en uno de sus conventos, y entonces se basan un poco en las reglas esas para que estos jóvenes tuvieran ya todo lo necesario para el funcionamiento de la cofradía. Encargan el primer paso a don Eloy Muñiz, que fue profesor mío de dibujo, y ya en el siguiente año, el año 47, ya sale la procesión con su primitivo paso, que no es el actual. El actual es de mediados de los 50 y es una talla muy hermosa. A lo largo de todos los años, la cofradía ha intentado mantener el espíritu carmelita en cuanto a lo que era el orden, el silencio, la penitencia, y está recogido en la regla. Entonces, cada año la Hermandad del Silencio lleva a cabo todo lo que se programó para aquellos primeros desfiles procesionales, mantienen el espíritu con todos los altibajos que suelen tener las cosas humanas. Los años 80 fueron unos años muy duros para la cofradía porque fueron los años en los que nos quedamos sin la protección, el amparo, el empuje de los frailes carmelitas que abandonaron Santa Marina en 1982. A partir de ahí hubo unos años que estuvimos solo en Santa Marina, salíamos de allí,
Después ya posteriormente trajimos el Cristo aquí porque queríamos que estuviera en una iglesia abierta al culto. Hicimos la última salida procesional, como bien ha dicho el hermano mayor, de Santa Marina en el 93. En el 94 salimos de aquí de Santa Clara porque ya Santa Marina no podíamos utilizarlo, lo había adquirido la Bocaja de Badajoz. La salida de aquí era muy conflictiva, teníamos que prepararlo todo en la calle, incluso aquel día por la tarde lloviznó, todo fue muy conflictivo. Y ya el siguiente año, en el 95, fue nuestra primera salida procesional del Rosario. Y bueno, pues ya toda la gente sabe que hemos mantenido el mismo espíritu, el acto de elevación del Cristo, que por necesidades puramente físicas, lo que en principio era una cosa, como he dicho, puramente física, se convirtió en un rito, el subir al Cristo. Muy esperado, por cierto, por mucha gente en el Arco del Cubo. Para mí es uno de los momentos más emocionantes. Esa imagen se hacía en la puerta de Santa Marina, era impresionante, con el fondo todo aquel que es muy acogedor, pero ahora se hace en el Arco del Cubo y es exactamente igual de bonito. Entonces, bueno, la cofradía ha ido superando todos sus baches, ha ido creciendo en número de cofrades también, como ha dicho nuestra secretaria, pues hubo años en que llegaron a salir a 28 o 30 cofrades. Lo único que ocurría es que como la organización era siempre tan meticulosa, con las distancias que se establecían y que se mantenían durante toda la procesión, porque eso sí, los fiscales, como ha dicho, esta palabra a lo mejor un poco, es un cargo que existía, que cuidan mucho el orden, la distancia, toda la uniformidad. Y esa distancia, en aquellos años en los que a lo mejor iban 28, 30 o 32 cofrades, pues estaban establecidas de tal manera que la procesión parecía casi como ahora. Ahora salimos muchísima gente. Y bueno, podríamos decir muchas cosas. Yo tengo aquí una notita, porque no quiero dejar de decir una cosa, y por si se me olvidara, he tenido la suerte de hablar de cosas de la cofradía con gente que han sido importantísimas en la cofradía. En su fundación, pues con Cayetano Soto, que fue uno de los dos fundadores que fueron a Badajoz, Ángel Marín, su primer secretario, después Manuel Rojas Castañón, también fundador. En la siguiente etapa, que ya llegó otra gente más joven, Manuel Lucia fue también una persona muy decisiva ahí, y en la etapa en la que yo entré a formar parte de la Junta de Gobierno, Francisco Rodríguez Pámpano, que fue un incansable trabajador por la cofradía, que aumentó en número y en una serie de cuestiones que tuvimos que... Y además se encontró con el principal escollo de la salida de Santa Marina. Y por supuesto Manuel Rodríguez Galán, que este fue una persona entusiasta de la cofradía, incansable, trabajador. Dio, bueno, todo por la cofradía. Y yo tuve la suerte y el honor de estar junto a él, trabajando en muchas cosas en común. Poco más podría decir, bueno, se podrían decir muchas cosas, pero no quiero extenderme. Pues desde aquí un homenaje a todas estas personas que ayudaron a que la hermandad fuese cada vez más grande, tanto en hermanos como en devoción. He nombrado a los que fallecieron, no he querido, a otras personas que también han sido importantísimas y son en la cofradía, pero al estar vivos no hace falta nombrarlos. Me he centrado en esta gente, seguro que me he quedado alguno más. La acordaré luego. José Carlos, llega el año 2022. Imagínate que estamos ya en la madrugada del 2022. El Rosario sabemos que está como está. Por desgracia, en el 2022 va a ser complicado de que las obras estén terminadas. ¿Cómo tiene pensado la cofradía de realizar su salida? Pues como la teníamos planteado para el año pasado, esperemos que el Rosario esté por lo menos con sus cubiertas ya totalmente cambiadas para el año que viene. Y si no lo estuviera, el Rosario, las deficiencias estructurales principales que tenía se solventaron en la primera fase y no impedían en ningún momento la salida desde el templo. Lo único que por precaución se evitaba por la entrada y salida de personas que no fueran a realizar el desfile, ¿no? Entonces, si Dios quiere, para el 2022, si tenemos Semana Santa, en 2022, Semana Santa de forma tradicional en calle, pues saldremos del Rosario si no hay ningún impedimento. El año pasado ya montamos entre las 3 cofradías que salimos de allí,
como una pequeña comisión de limpieza y se limpió, se adecentó todo aquello para que estuviera limpio, porque después de la obra estaba muy sucio, lleno de polvo y bueno, y un año sin uso, pues lógicamente no estaba en las mejores condiciones pues, para meter a gente allí. Y la cuestión era de hacer una limpieza profunda, que se hizo, y bueno, y se podía realizar el desfile procesional de allí sin ningún perjuicio, sin ningún problema hacia los penitentes. Seguiremos entonces disfrutando de ese momento, como comentaba con Claudio, del Arco del Cubo con su saeta. Vamos a disfrutar, si Dios quiere, muchos momentos más, porque a la cofradía este año hace 75 años, pero esperemos y que por lo menos los conozcamos los que estemos aquí, si Dios quiere, que en el centenario pues podamos seguir hablando de lo mismo y decirte, bueno, que ya por edad no estaremos algunos aquí, pues vengan otros y digan lo mismo, ¿no? Y será el 150 aniversario, otra vez el 175, esta cofradía y espero, ¿no? Y sería mi deseo de que permaneciera viva siempre, ¿no? Hay gente que tiene mucho interés y está muy implicada, entonces el futuro puede ser prometedor en ese aspecto. Lourdes, un año muy complicado para todas las cofradías en general. ¿Cómo lo ha vivido la Bolsa de Caridad? Bueno, a ver, nosotros con la Bolsa de Caridad llevamos trabajando muchísimos años. Vamos, yo desde que formo parte de la Junta de Gobierno siempre ha existido esa Bolsa de Caridad. Supongo que Claudio, que lleva más años, también lo sabrá. Yo siempre lo he recordado de que se han visto las necesidades que había en la población de Zafra y se han atendido. O sea, entonces, la Bolsa de Caridad este año es lo que a lo mejor hemos podido dar más. Pero sí que ha existido siempre. Llevamos muchos años además trabajando con proyectos muy concretos que vemos que son necesarios. Sobre todo son proyectos de cooperación, son proyectos en países del sur, en África y en Perú. Entonces, bueno, pues entendemos que esa dimensión universal de la caridad también es necesaria desde lo local a lo global, aunque también ayudamos a lo local, ¿no? Porque además nosotros trabajamos con diferentes comisiones dentro de nuestra Junta de Gobierno, entre ellas Tales de Caridad. Y la persona responsable de esa comisión es voluntario de Cáritas. Entonces siempre estamos en continuo contacto con las necesidades que existen en nuestra población, ¿no? Además que como Iglesia, como miembros de una comunidad parroquial, pues donde más nos apoyamos pues normalmente en Cáritas. Y con estas dos organizaciones que también trabajamos en cooperación son con una religiosa, Madre Inés, que está en Kenia, que tiene bueno, pues un colegio, comedor para niños, que además es el mismo proyecto que nuestra comunidad ahora en Cuaresma está apoyando. Y luego la otra es pues la comunidad de la Amazonía en Perú, donde está un antiguo sacerdote de aquí de Zafra, César Caro, bueno, pues que seguimos manteniendo contacto con ellos y nos siguen mostrando su necesidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos estar siempre atentos y pendientes de lo que nuestros hermanos, pero ya no solo nuestros hermanos de cofradía, sino nuestros hermanos de la población, ¿no? de la comunidad parroquial y de la población en general necesita de nosotros. Sí que a lo mejor este año se ha publicitado más, o se ha dicho más porque también hemos hecho más cosas conjuntas. Todas las juntas de gobierno, todas las cofradías nos reunimos y decidimos en Navidades hacer algo un poco más especial, ¿no? Que fue esas alimentados tanto para Zafra Solidaria como para Cáritas, pero nosotros siempre estamos en continuo contacto y ante las necesidades que surjan. Entonces, bueno, sí que a lo mejor ha aumentado más la cantidad por tener también menos gastos, pero nosotros siempre se aporta la mayoría de las cuotas de hermanos a obras de caridad, porque además somos una cofradía sencilla, llevamos pocos gastos, las flores son poquitas las que lleva el paso del Cristo y bueno, pues casi todos son velitas pequeñas o con los báculos pues no se necesita, o cruces no se necesita comprar, no tenemos banda de música, claro. En fin. Entonces entendemos que nuestra parte de caridad y nuestra parte solidaria con la población pues tiene que estar presente siempre. Un pilar fundamental dentro de la cofradía. Como cristianos son tres pilares, ¿no? La liturgia, la catequesis y la caridad. Esos son los tres pilares de Iglesia y nosotros, claro, miembros de una cofradía, somos Iglesia, ¿no? Entonces son los que tenemos que tener siempre presentes en nuestra forma de actuar o de estar en la cofradía, ¿no? De estar en la parte de liturgia, estar en la parte de la catequesis y estar en la caridad. Por lo demás, nuestros miembros de la Junta de Gobierno,
casi todos pertenecen a algún grupo de la comunidad, ¿no? Tenemos gente en liturgia, catequistas, equipos de Nuestra Señora, que son equipos de matrimonio. Es decir, que intentamos estar en contacto con toda la realidad que hay para estar atentos a las necesidades. Claudio, volviendo a la historia, la hermandad tiene como titular mariano a vuestra dolorosa, María Santísima de Mayor Dolor. Una dolorosa que físicamente nunca ha estado en la cofradía. Supongo que al principio los hermanos soñarían con tener esta imagen físicamente en su hermandad. ¿Qué pasó con esta imagen? Bueno, desde la fundación, con el título de María Santísima del Mayor Dolor y Cristo Jesús de los Desamparados, evidentemente la idea era procesionar una Virgen. En las primeras juntas de gobierno se trata el tema y aquello queda un poco ahí en suspense. Al cabo de los años vuelve otra vez a tratarse el tema. Incluso hay un dato curioso y es que parece ser que a los miembros de la Junta de Gobierno se les propone una imagen que tenían estos frailes carmelitas en su convento de Sevilla, que podría ser traída a Zafra, adquirida para procesionar con ellos. Tampoco es curioso que documentalmente se encuentra la alusión siempre a traer la Virgen, adquirir la Virgen, hacerse de la Virgen, pero después no hay un documento que diga no se hizo y por qué. Y es curioso porque a lo largo de los años se ha ido repitiendo periódicamente esa petición de algunos miembros de la Junta de Gobierno, incluso alguna vez en la Asamblea General, se ha propuesto eso y nunca se ha llegado a plantear el tema de forma que se iniciara un trámite para adquirirla, encargarla o demás. Hay algunos en los que se encarga a dos miembros, al miembro y al padre espiritual, a un miembro de la Junta y al padre espiritual para que hicieran las gestiones, pero al final todo quedó en no conseguirse. Y llegó un momento en que la cofradía se ha configurado tal y como está ahora mismo, que ya hemos considerado que quizás perdiéramos nuestra esencia si introdujésemos ahora una Virgen. Está ahí en el espíritu y sencillamente no nos lo hemos planteado, pero ya te digo, no obstante, vuelven siempre a preguntar, oye, ¿qué pasa con la Virgen? De vez en cuando, algunos cofrades, y ya le decimos eso, que se ha constituido la hermandad, ya ha echado raíces de esta forma y creemos que no sería muy oportuno cambiarla, porque además la cofradía tiene una vida extraordinaria, tenemos unos grupos de gente joven entusiasta, no se ha hablado aquí del grupo de costaleros que tenemos que tienen un empuje extraordinario, unas ganas de hacer cosas. Y todo esto pues quiere decir que la cofradía, tal y como está ahora mismo constituida y como está funcionando y con las imágenes o con la imagen que procesionamos y demás, creemos que es suficiente. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo y antes de terminar esta entrevista, una pregunta común para los tres. ¿Cuál es vuestro momento más importante de la madrugada del Jueves Santo? Pues Difícil. es difícil. Yo tengo un momento, y siempre lo recuerdo, y estos días atrás lo comentaba con Lourdes, ¿no? Y no es un momento de los que yo he sido o he pertenecido a la cofradía, es el momento de cuando mi madre y una amiga me sacaba por la noche a ver la procesión en silencio, ahí por donde estaba el Buen Gusto, ¿no? Y siempre recuerdo de chiquitillo, con mi madre y mi vecina Tata, y estábamos los tres viendo por la madrugada y viendo el silencio. A mí me imponía muchísimo el silencio. Y yo creo que ese es el momento, mi momento, ¿no? Como espectador de la procesión. Luego, como miembro perteneciente a la Junta y miembro perteneciente a la cofradía, son muchos momentos. Yo creo que me quedaría con los detalles, ¿no? Más con los detalles, con las personas. Yo entré aquí por casualidad y al final conocí a un grupo de personas súper interesantes y que me han enseñado, ¿no? Hablaba Claudio de Francisco
y de Manuel Rodríguez Galán. Para mí Manolo fue una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tengo muy buen recuerdo suyo y recuerdo eso, pues cuando terminábamos de montar el paso el Jueves Santo a mediodía, pues irnos a la FEA a tomarnos nuestra cervecita y digo, bueno, pues ya está todo preparado para esta noche y continuaremos luego ya por la noche con la penitencia, con el acto penitencial nuestro. Lourdes. Bueno, a mí hay dos momentos. Son muy personales, ¿no? A lo mejor tú me preguntas por sitios donde ver la procesión, ¿no? Creo que todo su recorrido es precioso, pero para mí hay dos momentos muy importantes. Uno es en mi casa, cuando me estoy vistiendo, porque yo llevo, no tiene 75 años el traje de nazareno, la túnica y capa que yo llevo, pues el capirote ya es actual mío, pero tendrá unos 73, 74, porque es el traje con el que procesionaba mi padre. Mi padre fue hermano poco después de la fundación, porque era amigo de los jóvenes estos que decía Claudio, ¿no? Entonces mi padre fue posterior. Entonces para mí el vestirme y ponerme pues la túnica y la capa de mi padre pues es un momento emotivo y bonito. Además en mi casa somos de esa familia que nos vestimos todos. Tradición. Vamos todos, la tradición, ¿sabes? Incluso mi hermana, mis sobrinos, todos vamos a casa a vestirnos y salimos desde allí, ¿no? Y luego, para mí también hay un momento, el previo, el que lo viven, y Antonio Porto le decía en su pregón, ¿no? Yo soy de aquellos privilegiados que sabe lo que ocurre dentro del templo antes de salir, ¿no? Y es esa oración donde nos preparamos, donde hacemos silencio, donde vamos a encontrarnos durante 2 horas y media que suele tardar el desfile con nosotros mismos. No hay móvil, no hay llamadas, no hay distracciones, entonces eres tú contigo mismo y con el Cristo que nos acompaña, ¿no? En ese momento de oración. Y eso cuando a mí me llama José Ignacio, ¿no? El fiscal que lleva el tramo, que yo voy y dice, libro de reglas. Ahí me bajo el antifaz, me acerco a la puerta y digo, pues vamos para adelante como los toreros. Entonces son momentos para mí muy, muy íntimos y para mí los mejores de la Semana. Qué mejor momento, ¿no?, que reflexionar el Jueves Santo por la noche, esas 2 horas y media en silencio. Yo creo que es el mejor momento del año para reflexionar, al menos cristianamente hablando. Sí, tú lo has dicho. Claudio. Bueno, yo también tengo 2 momentos, hay muchos más momentos, pero esencialmente 2. Después de la tensión de todo el día, preparando todo lo necesario para la salida, cuando está ya la cofradía formada, la cruz de guía justo en la puerta. Yo recuerdo cuando estaba en la puerta de Santa Marina y ahora cuando está en la puerta del Rosario. Cuando se da la orden de abrir las puertas justo a la hora prevista, que se abren las puertas, ese rechinar de las maderas al abrir y ves allí a la gente en silencio sepulcral, eso es impresionante. Y ya empieza a salir la cofradía. Ese es uno de los momentos importantes. Yo voy de correcalle, le llamamos aquí, fiscal, y está intenso durante toda la procesión. El siguiente momento es cuando, terminada la procesión, van entrando todos los nazarenos en el Rosario, se coloca la cofradía formada perfectamente, la cruz de guía en el altar mayor, los faroles, todo se hace una especie de vía y entra el paso. Ese sonido de los costaleros, del paso de los costaleros, entrando, todo el mundo en silencio. Ya también ahora se suele dejar entrar a gente de la calle porque queremos que vivan también ese momento. Es impresionante cuando el paso se reposa en el sitio, se sube el Cristo y se dicen unas palabras que siempre se despide de la hermandad con unas palabras muy breves, muy breves. Pues yo son los momentos más emocionantes. Hasta que ya se pueden descubrir, hasta que ya, ¿no? una vez que se dice el acto penitencial ha terminado, ya todos los nazarenos se descubren, los de la hermandad y los de las representaciones, y entonces ya, bueno, pues la gente ya empieza a hablar un poco, pero hasta ese momento el silencio es sepulcral y la actitud de la gente es auténtico meditación, de silencio y de respeto. Pues José Carlos, Lourdes, Claudio, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por dar a conocer estas partes de la cofradía que normalmente no se conoce, si es cierto. Y ya nos despedimos de todos ustedes. Les dejamos ahora con unas imágenes
tanto de las procesiones de Jesús Nazareno como del silencio.